Gloria a Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites estar una vez más en tu preciosa presencia, Señor. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti, porque tú te la mereces. Te pedimos, Padre, en esta hora, que seas tú glorificándote a través de esta enseñanza, oh mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo tomando control de todas las cosas que vamos a hablar en esta hora, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y que toda palabra caiga en buena tierra, mi Dios, y dé el fruto que tenga que dar a su tiempo. Que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, oh mi Dios. Que esta palabra sea, oh mi Dios de la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea esta palabra, oh bendito Dios, Señor, un bálsamo, traiga paz, tranquilidad y sobre todo nos permita caminar en el amor tuyo, en la gracia tuya, Señor, que podamos entender y comprender tu misericordia, Señor, tu piedad para cada uno de nosotros, Señor, que nosotros podamos, oh mi Dios de la gloria, permanecer en ese mismo amor que tú permaneciste para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Bendice al que escuche esta palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y que esta enseñanza, mi Dios, nos ayude a crecer espiritualmente, a tener los cuidados que debemos tener para este tiempo, como dice tu palabra, mi Dios. Vendrán falsos profetas, falsos maestros, oh Padre, así que Señor, guárdanos, oh mi Dios, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a seguir con la enseñanza, gloria a Dios, de la conversión de Pablo y del ministerio de Pablo, para qué Dios lo llamó, con qué propósito lo llamó. Vamos a seguir indagando, estudiando esta palabra y para esto vamos a continuar con Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y la palabra de Dios dice así: el ministerio de Pablo, ¿sí? Sabemos que Pablo empezó desde el versículo 10 y él empezó, ¿verdad?, con esta situación que había de algunos que estaban poniendo en tela de duda su ministerio. Entonces, Pablo empieza no a refutar con ellos, pero sí, gloria a Dios, empieza a mostrar que lo que él tenía y lo que él predicaba no se lo había dado hombre alguno, sino que se lo había dado Dios, que esto venía y procedía de Dios. Por eso él defiende su ministerio, él defiende el ministerio que Dios le ha dado, ¿verdad? Y leemos el versículo 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vemos claramente cómo él habla y cómo él dice: miren, yo esto no lo recibí de hombre, yo esto no lo aprendí de hombre alguno, sino que me fue dada una revelación de Jesucristo. O sea, él habla de que él había tenido ese encuentro con Cristo y de que el mismo Cristo se le había presentado a él para mostrarle, para enseñarle, ¿verdad?, lo que quería que hiciera, para entregarle el ministerio oculto, escondido hasta este tiempo, pero se lo iba a entregar era a Pablo, ¿sí? Se lo entregaba a Pablo. Así que él en este pasaje hace una vez más referencia a que el evangelio que él anuncia proviene de Dios, viene de Dios, viene de la mano de Dios, y lo pone como un administrador, ¿sí?, para que haga o realice el trabajo que le corresponde a un mayordomo, ¿sí? ¿El de qué? El de ministrar bien lo que se le ha puesto en sus manos, porque eso es lo que hace un mayordomo, ¿verdad? Tiene una responsabilidad, ¿sí? Tiene una responsabilidad
de todo lo que se le ponga al cuidado. Pablo sabía muy bien esto y por eso él defendía este ministerio, ¿sí? El ministerio de la gracia, el ministerio que no había sido revelado, ¿verdad? Que no había sido dado a ninguno de los otros apóstoles, pero que sin embargo el Señor se lo quiso dar a él. Pablo encontró gracia delante de Dios, ¿sí? Para darle este ministerio, el ministerio oculto, el ministerio de la gracia, el ministerio que es para este tiempo, ¿sí? En esta dispensación. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que él enfatiza mucho en esto. Él no lo recibió ni lo aprendió de hombre. Esto era un trato directamente con Dios. Esto era una revelación. Cuando nosotros vimos en el capítulo 9 de Hechos, vimos cómo el Señor trató de una manera pero muy personal con Pablo. Ya lo vimos, lo trató con él de una manera que no había tratado con otros, ¿sí? Y sabemos a todo lo que se dedicaba Pablo, quién era Pablo, ¿verdad? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Sí? Entonces vemos que a pesar de que Pablo era un judío, aleluya, el Señor halló gracia en él y le concede, le da el privilegio de que él lleve el ministerio a los gentiles. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Poderoso y grande eres tú, mi Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que los judíos, ¿sí?, empezaban a poner en duda el mensaje de la gracia, el mensaje que se le había dado a Pablo, ¿sí? Y cuestionaban también, ¿verdad?, su apostolado, el ministerio apostólico que él tenía. Ellos decían que de alguna u otra forma, gloria a Jesús, Pablo no era ningún apóstol. ¿Ve? Pablo no era ningún apóstol. Para ellos, Pablo era uno más, un mentiroso más quizás, ¿sí? Entonces, por eso Pablo refutaba y él decía, mira, esto que a mí me dio Dios no me lo dio el hombre, esto a mí me lo dio el mismo Señor, ¿verdad? Pablo había recibido su apostolado, ¿verdad?, de Dios. Pablo no lo había recibido yendo a una escuela, ni tampoco por ser ordenado, ¿verdad?, habiendo sido ordenado en una ceremonia, una imposición de manos sobre su cabeza. Su apostolado y su evangelio vinieron directamente por medio de una revelación, aleluya, ¿sí?, de una revelación de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el último libro de la Biblia, que llamamos Apocalipsis, procede de la misma palabra griega, ¿verdad? Gloria a Jesús, de la que Pablo hace mención aquí cuando dice revelación, ¿sí? De la revelación. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. O sea, que el evangelio es una revelación en la misma medida que también lo fue, ¿verdad?, que también lo es el Apocalipsis. El evangelio fue develado a Pablo y él no se convirtió en un apóstol por medio de Pedro, de Jacobo, de Juan, sino por el llamado directo de Jesucristo, ¿verdad? Por eso cuando leemos el versículo 13 y 14, ¿verdad?, podemos darnos cuenta de lo que él dice, y él dice así: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, ¿sí? En otra versión dice, ya habéis oído de mi conducta, gloria a Dios, ¿verdad?,
en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia, pero también te hace referencia de la costumbre. Ya habéis oído de que yo perseguía, ¿verdad? Porque yo seguía en esa costumbre, yo estaba como en esa religión. Entonces era, ¿verdad?, lo que él estaba diciendo aquí. Gloria a Dios. ¿Verdad? Perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice el versículo 14, en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Esa es la palabra, gloria a Dios. ¿Sí? La tradición aquí viene siendo como la religión, y eso era lo que hacían y hacen aún los judaizantes, ¿sí? Costumbres, tradiciones, religiones. Pero el Señor le muestra a Pablo otro tipo de evangelio, donde el amor de Dios es lo primordial, donde el amor de Dios se muestra a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y no solamente por mandamientos, y no solamente por tradiciones, y no solamente por religión, sino por el verdadero amor a través de su Hijo Jesucristo. Así que entonces vemos que estos judaizantes, ¿verdad?, estos judíos venían y ponían en tela de juicio y ponían a otros, gloria a Dios, de repente los confundían, que es lo que está pasando en este tiempo, ¿sí?, para que no escucharan el evangelio de la gracia, de la salvación a través del Señor Jesucristo, que Dios había revelado a Pablo para que Pablo fuera a los gentiles. Pero la palabra de Dios dice, gloria a Jesús, que a Dios le agradó. Vamos a ver lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los judíos, no me apresuré a consultar con carne y sangre. ¿Dónde fue él? Dice que no fue con carne y sangre. Él no fue a ningún hombre, ¿verdad? No se apresuró. Cuando el Señor le reveló a Pablo, ¿verdad?, porque a él le agradó, lo apartó, dice la palabra de Dios, desde el vientre de la madre, para que revelara la gracia, ¿verdad?, de su Hijo en él, para que predicara entre los judíos, gloria a Jesús, ¿verdad? No me apresuré a consultar carne y sangre. Cuando el Señor dice para que predicara entre los judíos, era para qué? Para que fuera desarraigando y quitando lo que ellos venían a implantar, venían a introducir, esa mala semilla, ¿verdad? Poniendo la mala semilla sobre la semilla que ya Pablo había sembrado, gloria a Dios, entre los Gálatas. Y esto no solamente pasó en los Gálatas, sino que pasó también a otras iglesias. Por eso dice que él, cuando el Señor le da este misterio, esta revelación, él no se va y no se apresura a consultar a ningún hombre. Él va directamente al Padre. Y si tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo, ¿verdad? Pablo fue directamente, gloria a Jesús, a la presencia de Dios, a preguntarle, a consultarle a Dios. Aleluya. Él sabía claramente lo que Dios le había dicho. Así que él ya no tenía que consultar con más nadie porque ya él había tenido un trato especial con Dios. Y dice que él no fue a consultar a nadie, no fue a buscar a los apóstoles, no fue a consultar carne ni sangre, ni tampoco subió a Jerusalén para ver a lo que eran los apóstoles antes que él, a decirle, ve, ustedes creen que yo no, nada, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él fue y se metió un tiempo en la relación, buscando más, indagando más
estudiando más para saber verdaderamente qué era lo que Dios le estaba mandando hacer. Bendito es el nombre del Señor Jesús, porque cuando Dios te delega una función, Él te va a capacitar, pero tú tienes que también tener el interés, el deseo de que Dios, de que Cristo te capacite, de que el Maestro te capacite, de que el Espíritu Santo te revele, te muestre, de que hagas lo mismo que hizo Pablo. Él fue llamado con un ministerio, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación, el ministerio de la gracia para acercar al hombre al Señor, y que fuera por amor, por la misericordia, por la piedad de Dios. Así que él era que llenarse, oh gloria a Dios, del conocimiento de Dios, de ese conocimiento que Cristo iba a empezar a implantar en él, desechando todo lo viejo, desechando todo el pasado, quitando todo lo que no era de Dios en él, ¿verdad? O el proceder de él, sino que él quería que verdaderamente Cristo viniera, le enseñara y empezar a proceder en la dirección, tener la visión de Cristo. Porque Pablo, para poder, gloria a Jesús, predicar el ministerio de la gracia, tenía que tener, gloria a Dios, la misma visión de Cristo, si no, no iba a comprender, a entender el gran interés y la gran revelación para todo el mundo hasta estos días de lo que es la gracia de Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que en Hechos 26, 16 al 18, ahí usted puede encontrar donde Pablo empieza a relatarle a Agripas, gloria a Jesús, cuando él estaba delante de este gobernante que iba a ser enjuiciado. Aleluya, bendito Dios. Y Pablo empieza a referirle y a contarle la experiencia que había tenido con Dios, la visión que él tuvo con Dios. No fue un sueño que Pablo tuvo, él tuvo una visión directamente con Dios, él tuvo una experiencia divina. Es por eso que su ministerio es un ministerio apostólico, hermanos, porque esa visión, cuando él cayó del caballo, cuando él iba a Damasco, esa visión, eso fue una visión, fue un encuentro real con Dios, algo de cara a cara que él tuvo con Dios. Aleluya. No fue un sueño, fue una visión. Así que Pablo sabía, por esto él insiste que, ¿verdad?, que su ministerio, su revelación, no se la había dado hombre. Él la aprendió directamente de Dios. Él la recibió directamente de Cristo. Así que él entonces se mete, ¿verdad?, a recibir lo que Cristo tiene. Pero eso no fue de la noche a la mañana, hermanos. Y si usted quiere saber más de las revelaciones de la palabra de Dios, de esta palabra que ya está revelada, hermanos, ¿sí?, usted tiene que procurar buscar en intimidad, buscar a Dios en revelación, en oración, y sobre todo buscar la palabra, leer la palabra, y que Dios le dé la sabiduría para entenderlo. Aleluya. Entonces vemos cómo, gloria a Jesús, en el versículo 13 Pablo dice que perseguía a la iglesia, ¿sí? Esa era la conducta de Saulo, perseguir a la iglesia, ¿sí? Y él decía: yo soy más judío que ustedes, yo soy más celoso de la tradición que ustedes. Aleluya. Gloria a Jesús, bendito es el nombre del Señor Jesús. Y él decía: mire, aunque yo he perseguido a la iglesia, bendito es el nombre del Señor, Jesús me escogió a mí. He sido escogido para llevar este evangelio. Vamos a ver lo que dice una vez más Hechos, gloria a Dios, capítulo 9, versículo 15 y 16, para corroborar lo que yo estoy diciendo. Hermano, anoten. Estamos en una enseñanza, hermano. Anoten todos estos pasajes. Y si quieres tener la revelación de la palabra de Dios, esta palabra que está aquí, y lo mismo que el Señor le mostró a Pablo,
Creo que en este tiempo es el mejor tiempo que te pongas a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Seguimos entonces, hermanos, con el versículo 15 y dice así: gloria a Jesús. El Señor le dijo: ve. ¿A quién le estaba diciendo? A Ananías. Ananías tenía miedo de ir a hacer lo que el Señor le había dicho que hiciera, que se acercara a donde Pablo, ¿verdad? Y le dio la dirección y le dijo dónde estaba, ¿verdad? Y Ananías en el versículo 13 dice, ¿verdad? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Efectivamente, claro que sí, había hecho mucho mal, Saulo había hecho mucho mal. Entonces el Señor le responde, ¿verdad? Gloria a Jesús. No, seguimos con el capítulo, en el versículo 14, y dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender, para tomar preso a todos los que invocan tu nombre. Gloria a Dios. Entonces, Ananías efectivamente tenía temor. Ananías tenía miedo, hermanos. Pablo no era cualquiera, hermano. Pablo tenía autoridad, tenía permiso, tenía legalidad, hermano, para ir a agarrar y poner preso a cualquiera que hablara y que invocara del nombre del Señor Jesús. Y nosotros eso lo podemos ver, ¿verdad? Al inicio del capítulo 9, gloria a Jesús. Dice que Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Así que él iba determinado, él iba decidido a acabar con todos los cristianos. Dice, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, dice, los trajese preso a Jerusalén. Aleluya. Entonces él iba determinado, hermano, a acabar con ellos. Pero dice que allí fue donde Dios, ¿verdad? Donde Cristo se le aparece a él en esa visión poderosa. Entonces cuando lo escoge. Por eso Ananías tenía miedo de ir, sabiendo la autoridad que tenía Pablo, pero dice que él fue en obediencia. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y no solamente de los gentiles, a todos los reyes y autoridades, a todos los que están en eminencia también, ¿verdad? Y de los hijos de Israel. O sea que hasta los mismos judíos que estaban en contra de él, Pablo le tenía que ir a llevar el misterio de la gracia revelado a él a través de Cristo Jesús. Dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Miren, los sufrimientos de Pablo ya estaban profetizados. Porque verdaderamente para poder tener la visión de Cristo, ¿verdad? Para poder cumplir esa visión de Cristo, Pablo tenía que pasar por los sufrimientos, ¿verdad?, que pasó Jesús. Así que Jesús aquí, en este versículo, ¿verdad?, habla bien claro y profetiza sobre todo los sufrimientos que iba a tener Pablo. ¿Por qué? Por causa de él, por causa de ir a predicar el evangelio de la gracia para que los gentiles y todos los que le escucharan, los reyes y aún los judíos, pudieran ser salvos. Eso tenía un precio, eso tenía, gloria a Jesús, una consecuencia. Y Pablo no iba a estar exento del sufrimiento. Por eso era necesario que él sufriera
lo que Cristo sufrió por nosotros, porque este era un ministerio de amor, este era un ministerio de gracia. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Pues ahora el Señor le estaba entregando a Pablo ese ministerio que el Señor le había entregado a Jesucristo. Ahora se lo entregaba a la iglesia, pero a través de Pablo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo a pesar de que él fue el perseguidor, el asolador de la iglesia, dice que Dios lo separó, que Dios lo escogió, que Dios vio en él la persona indicada para hacerlo. Mire, el Señor, cuando agarró a Pablo, él ya se olvidó inmediatamente de lo que él hacía, ¿sí? Y es así, cuando Dios viene, ¿verdad?, y nosotros llegamos a la presencia de Dios, gloria a Jesús, encontramos que somos vistos agradables a la vista del Señor. El Señor nos escoge por su gracia, por su gran amor y su misericordia, y nos traslada de un reino de tinieblas a un reino de luz. Aleluya. Agradó a Dios escogerlo por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un don, gracias es un regalo, gracias es la misericordia de Dios, gracias es un regalo que no tú ni yo nos merecíamos, pero por su gran amor, Él quiso salvarnos. No porque nosotros fuéramos más buenos, no porque nosotros fuéramos íntegros delante de Él, no porque nosotros fuéramos justos delante de Él, porque recuerden que Cristo es nuestra justificación, que Cristo es el que nos justifica, que Cristo es el que nos hace justo. Eso hizo el Señor a través de ¿qué? De su muerte en la cruz. Fue delante del Padre a justificarnos. Por eso la palabra de Dios dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Él está allí y que Él es que nuestro abogado. Él está abogando por nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que agradó a Dios escogerlo por la gracia, como también le agradó a Dios escogernos a nosotros por la gracia. Así como estábamos, así como estamos, Señor, así con todos con nuestros problemas, nuestras situaciones, así con nuestro pecado en la carne, porque dice que el pecado aún está en nuestra carne, hermano, pero dice la palabra de Dios que ya Él pagó por eso, ya Él nos justificó por eso delante del Padre. Ahora nosotros tenemos que hacer morir ese pecado en nosotros a través del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, en obediencia a Dios, haciendo lo que conviene, trayendo el carácter de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Pensando como Él pensaba, actuando como Él actuaba, caminando como Él actuaba, porque la palabra de Dios a través de los evangelios nos enseña la vida de Jesús y nos enseña las diferentes etapas de la vida de Jesús cuando empezó su ministerio, cuando terminó su ministerio, hermano, y lo que Él le enseñó a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos. Es lo mismo que también le enseñó a Pablo. Bendito es Dios, Señor. Aleluya. Así que agradó a Dios escogerlo. De la misma forma, Dios también se agrada de nosotros. Sí, hermanos, Dios nos ha escogido, hermanos, a nosotros, por su gran amor y por su gran misericordia. El que ha atendido al llamado del Señor, el que ha atendido al llamado de las buenas noticias del Evangelio, el Señor lo ha acogido en su regazo. El Señor ha dicho: tú eres mi hijo, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Eso hizo con Pablo, eso hizo con él. Desde el vientre de la madre lo escogió, aleluya. Así como escogió a Jeremías también, desde el vientre de la madre, también escogió a Pablo desde el vientre de la madre, para que en este tiempo de gracia, en esta dispensación de la gracia, Señor, aleluya, pudiéramos nosotros ser salvos también por el amor y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Pablo escogido para este gran ministerio, hermano. La palabra de Dios nos habla en Filipenses 3:6. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla en este pasaje, ¿sí? Filipenses 3:6. Bendito es el nombre del Señor Jesús. El Señor le da este ministerio a Pablo,
Y Pablo es celoso de este ministerio. Así que Pablo se olvida de todo, dice, y todo lo estima como basura. El único que quería era agradar a Dios, servirle a Dios con lo que había puesto en sus manos. Y él sabía que no era cualquier cosa, sino que el trabajo que Dios le había encomendado a él era un trabajo grande y extenso, hermano, más que venía de la misma mano del Señor, donde Él mismo dice que no lo recibió de hombre ni lo aprendió de hombre, sino que lo había recibido del mismo Dios. Por esto, la palabra de Dios entonces en Filipenses 3:6 nos dice: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la injusticia que era la ley irreprensible, pero cuanto cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Jesús. Y él dice en el 9, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Entonces vemos que él está hablando aquí de una justicia que es por fe, que es la justicia de Dios y que es la justicia de la gracia, y que no es por la justicia de él, gloria a Jesús, ¿sí? Sino es que es por la justicia de Dios. Y él expresa aquí, gloria a Jesús, que ya todo lo que él había conocido de la ley, de lo que era, por decirlo así, gloria a Dios, la costumbre que él tenía, la religión que él tenía, él la estimaba por basura. Él estimaba por pérdida. Él dejaba eso porque había entendido que Dios le había llamado a algo más excelente, a algo más extraordinario, que no era de hombre, que no provenía de hombre, sino que provenía de Dios, ¿verdad? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y le decía, y mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que ya a él no le importaba, hermanos, gloria a Dios, no le importaba las costumbres. Ya no le importaba ser celoso por algo que verdaderamente no provenía de Dios, aleluya, sino que él decía, yo voy a proseguir al blanco en lo que Cristo me ha llamado. Yo no voy a perder más el tiempo, decía, gloria a Dios, en una religión, en una tradición, en celos infundados, en celos que no venían a cuenta, porque en realidad lo único que él quería era, gloria a Jesús, mostrar el conocimiento de la plenitud y de la excelencia de Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús, aleluya. Por eso cuando empieza el capítulo 3, él dice, por lo demás, hermanos, aleluya, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas para que ustedes estén seguros. Y es lo mismo que yo digo, a mí no me molesta seguirles repitiendo una y otra vez lo mismo, con tal de que ustedes entiendan el misterio de Dios, que entiendan la palabra de Dios, ustedes entiendan y tengan el conocimiento y la plenitud de Cristo en su vida. Y él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque eso era lo que hacía este grupo de judaizantes. Y él estaba diciendo, hey, tengan cuidado que estas costumbres, que estas ideas vengan y regresen a ustedes, aleluya, y lo que vayan a hacer es atrasarlos,
porque no van a tener la excelencia del conocimiento del Señor. Gloria a Jesús. Y dice en el 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo estaba clarito, hermanos, ¿sí?, de que lo que él hacía anteriormente no lo iba a llevar al conocimiento ni a la excelencia de Dios, aleluya. No lo iba a llevar a tener el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo, ni poder servirle a Dios a través del Espíritu, porque él era sirviendo supuestamente a Dios y era sirviéndole a los hombres en las tradiciones, en las costumbres, en la religiosidad. Y él dice, doy gracias a Dios. Por lo demás, ya yo he olvidado eso. Yo prosigo adelante, dice la gloria, para darle la gloria al Hijo de Dios, dice, porque nosotros no somos, ¿verdad? Nosotros no somos de la incircuncisión, nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y es lo que Dios quiere, que en este tiempo, hermanos, nosotros sirvamos a Dios en el espíritu. Aleluya. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Aleluya. Que no es lo que yo puedo hacer para merecer la justicia de Dios. Es lo que ya hizo Cristo por mí. Cristo me justificó delante del Padre. Yo no puedo agregarle más nada a la salvación. Yo tengo que creer, sí, en el Señor. Yo tengo que obedecer a lo que su palabra dice, aleluya. Pero yo no puedo agregarle más nada. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Santo y poderoso eres tú, Dios. Entonces, vemos, gloria a Dios, y Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él estaba hablándole a los que, a los judíos. Sí, Pablo tenía muchos méritos según la carne, ¿verdad? Pero él dice que todo eso él lo había estimado por basura, por seguir a Cristo. Y es que cuando nosotros venimos a seguir a Cristo, nosotros tenemos, gloria a Jesús, que enfocarnos, gloria a Dios, en lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Amén. Y dejar eso atrás, de repente cosas que no nos van a edificar en nada, que de repente, gloria a Dios, nos pueden ayudar aquí, sí, porque estamos aquí, vivimos aquí, pero más que nada, que nos gloriemos en lo que Dios ha hecho en nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacer muchas cosas secularmente, pero te estoy hablando de lo espiritual. ¿Sí? Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo no era cualquiera, ¿sí? No era cualquier judío. Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo era una persona preparada, ¿sí? Preparada, hermano, en las mejores escuelas, en los mejores colegios. Pablo no era cualquiera, hermanos. Hablando secularmente, ¿sí? Era una persona de influencia. ¿Sí? Pero dice que eso él lo había estimado por basura, él lo había dejado atrás y él no se quería gloriar de eso, ¿sí? Porque él tenía autoridad, gloria a Dios, pero autoridad delegada por los hombres. Amén. Entonces, tenemos que ser humildes. Pablo tuvo que aprender, tuvo que humillarse, tuvo que ser humilde y tuvo que dejar que Ananías fuera, le impusiera las manos, gloria a Dios, ¿sí? Recibiera el bautismo del Espíritu Santo, porque dice que en ese mismo momento fue lleno del Espíritu Santo, las escamas se le cayeron y él tuvo que dejar que alguien que de repente no conocía, ¿sí? Y alguien al cual él persiguió en un tiempo, viniera en obediencia a Dios a hacer lo que tenía que hacer
con él, ¿sí? Gloria a Dios. Así que entonces vemos a este Pablo de que si él tenía de qué gloriarse, no se quería gloriar. Él quería más bien, sí, gloriarse, gloria a Dios, en Dios. Porque él dice, nosotros somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Nosotros hoy tenemos que ser adoradores de Dios. Nosotros hoy tenemos que buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros hoy tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. Por eso nos dejó este ejemplo tan maravilloso que fue Jesús. Gloria a Dios. Y que sigue siendo ejemplo para nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que esos celos que tenía Pablo, ¿verdad? De perseguir a la iglesia, ¿verdad? Eso que él decía, de repente sentirse justificado en la ley, irreprensible, ¿sí? Porque él la cumplía a cabalidad. Él dice, eso ya yo lo tengo por basura. Eso no me sirve para nada, para lo que Cristo me quiere usar. Así que él dejó eso, lo echó a un lado, gloria a Dios, por servir a Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Pero una cosa que no podemos pasar por alto, hermano, cuando él habla acá en Filipenses 3:6, hablando del celo de él, gloria a Jesús, tenemos que notar, ese era un celo maligno, hermano, ¿sí? Y muchos tuvieron que esconderse por ese celo maligno que tenía él. Porque como leímos en antes, en Hechos 9:1, dice que Pablo respiraba, gloria a Jesús, el odio, ¿sí? Tenía odio por todos los que seguían al Señor, por todos los que eran los seguidores. Tenía odio por la iglesia. Él decía, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él vino con una intención, como dije antes, él vino determinado a acabar con ellos y a entrar, a asolarlos y a acabarlos. Entonces era un celo maligno, hermano. Y Dios nos libre, hermano, gloria a Jesús, de esos celos malignos, hermanos, ¿sí? Porque esos celos, gloria a Dios, igual que Pablo, pueden ser infundados, pero no por Dios, sino por el enemigo. Gloria a Jesús. Porque el verdadero celo, ¿verdad? Después vino cuando él vio que Cristo le había revelado, que Cristo le había hablado y le había entregado un ministerio, ¿sí? Anteriormente, Pablo llamado Saulo, ¿sí? Que decía que le dieran una carta, que le dieran la autoridad, porque dice que vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco. Así que él tenía la autoridad para entrar a las sinagogas y donde viera que se estuviera predicando de Jesús, gloria a Dios, los iba a matar, ¿sí? Así que ese celo mal infundado influyó tanto que pudo destruir y pudo matar a mucha gente verdaderamente creyente, verdaderamente cristianos, que verdaderamente estaban buscando el camino del Señor. Yo quiero, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, que notemos esto muy bien y que tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? Que el celo no llegue a tu vida. Que llegue el celo por la casa de Dios, sí. Que llegue el celo, pero que sea infundado por ese cuidado, por ese amor de la gracia de Dios, aleluya. Porque dice la palabra que Pablo fue celoso de la gracia, de que esa palabra se llevara a cabalidad, que se llevara verdaderamente como se tenía que llevar, hermano. Por eso, gloria a Jesús, vemos a un Pablo renovado, a un Pablo transformado, a un Pablo cambiado, ¿sí?
porque necesitaba renovar su entendimiento, necesitaba arrepentirse para poder cumplir a cabalidad con la misión que el Señor había puesto en él. Pues Pablo era el mayordomo, el administrador de la gracia de Dios. Aleluya. Así que él obedientemente, gloria a Dios, fue instruyéndose y sus pensamientos, la palabra fue transformando y cambiando, ¿verdad? Y renovando el pensamiento de Pablo, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que tenemos que ser renovados, ¿verdad? Que tenemos que ser transformados, ¿verdad? Gloria a Dios por la palabra, para que venga a nosotros, gloria a Jesús, el alumbramiento, para ser redimidos o reanudados nuestros pensamientos. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Gloria a Jesús. Como dice la palabra en Romanos, hermano. Romanos 12 nos habla de que nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Pablo tuvo que ser transformado, renovado, ¿sí? Leer la palabra, instruirse de la palabra. ¿Para qué? Para que fuera cambiado sus pensamientos. Por eso él, cuando va a donde los romanos, le dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, en él estábamos completos. Lo único que tienes que presentar tu cuerpo, ¿sí?, en sacrificio vivo. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos los que adoramos en el Espíritu, no en la carne. Aleluya. ¿Y qué sacrificio? ¿Qué? Vivo. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y nos dice, ¿verdad? No te conformes a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él tenía que entender cuál era la voluntad de Dios. Y la única manera que Pablo y que usted y yo podemos entender cuál es la voluntad de Dios, cuando somos transformados, cuando no nos conformamos a este siglo y cuando la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento. Es la única manera, hermanos. Así que por eso él era celoso de la gracia también, de cuidar la gracia, ¿verdad? Porque si él tenía la visión de Cristo, a donde él iba a predicar, los mismos tenían que tener la misma visión de Cristo. Hermanos, a nosotros Dios nos ha dado, a cada uno de los que Dios ha llamado, en este caso como administradores de un templo, de una iglesia, en este caso como pastores, se nos ha dado una visión en la cual todos los que están y se congregan con nosotros, en este caso Templo Bethesda, debe tener la visión que Dios le dio al pastor, a la pastora en este caso. Y Pablo estaba bien convencido de que cuando él era Saulo, él no tenía visión. Él estaba ciego. Él no podía ver lo que Dios estaba haciendo, lo que Cristo a través de todos los hermanos, de todos los apóstoles estaba haciendo, hasta que fueron abiertos sus ojos. Él pudo entender la visión de Dios. Él pudo entender el propósito y el plan de Dios en su vida, y no solamente en su vida, sino para el resto de los gentiles, sino para el resto de los judíos que no creían en el Señor, para los reyes y gobernantes, hermanos. Si nosotros no tenemos la misma visión, gloria a Dios, no podemos seguir adelante, hermanos. No podemos. Tenemos que asirnos de la visión, tomar la visión que el Señor nos ha dado. Y la visión que Dios nos ha dado en la iglesia es la misma que le dio el Señor a Pablo. La gracia, hermanos. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos,
tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿De qué le estoy hablando? Cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y seguir al Señor, que fue el que nos llamó, y seguir la visión de Dios a través de Cristo Jesús, ¿sí? A través de la gracia, del amor, de la reconciliación del hombre con Dios. Gloria a Dios. Por esta causa, dice la palabra de Dios, nos habla, ¿sí? En 2 de Corintios, gloria a Jesús. Cuando a Pablo se le habla del ministerio del Evangelio de la Gracia, él toma muy en serio esto, hermano. Y vemos acá en Corintios, en 2 de Corintios 3, que nos habla del ministerio que el Señor le da, ¿qué? Un nuevo pacto. Lo que el Señor le dio a Pablo, lo que Cristo le dio a Pablo, no fue cualquier cosa, fue un nuevo pacto, ¿sí? Un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Sí, a través de la sangre de Cristo se nos muestra un nuevo pacto donde podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, donde es un nuevo pacto, pero por amor, porque Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir la ley. Amén. Entonces, cuando vemos a Pablo, dice que se le da el ministerio de la gracia y se le da un nuevo pacto. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y este capítulo de 2 de Corintios 3 te habla de todo lo que el Señor, ¿verdad?, le muestra a Pablo. Y él dice, gloria a Jesús. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? O sea, había pasado tantas cosas, lo habían dejado mal, los judíos habían dejado entredicho muchas cosas, como dijimos anteriormente, ¿verdad? No creían en el evangelio de él, no creían en el apostolado, no creían que Dios. Así que él dice, yo tengo que ir de nuevo a ustedes a enseñarle lo mismo, ¿verdad? Pues él dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, concedidas y leídas por todos los hombres. Dios tiene que mirar nuestros corazones, porque cuando nosotros andamos en la gracia de Dios, dice la palabra de Dios que el fruto se ve. Por los frutos nos conoce. Y dice en el 3:3, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios ha escrito sus leyes y sus mandamientos en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos, ¿verdad?, que Pablo tiene el ministerio de la circuncisión, pero no una circuncisión hecha en la carne, sino una circuncisión que en nuestro corazón. Allí viene la palabra de Dios con el Espíritu Santo y el poder, y empieza a hacer y a renovar nuestra mente y a renovar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que andemos de diferente manera, ya no bajo la ley, sino bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del amor, el pacto de la misericordia, donde el Señor nos regala salvación y vida eterna por creer en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús, donde el Señor nos enseña a vivir por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Por esta causa, Él es celoso, sí,
pero de que las cosas se hagan tal y cual el Señor le mandó, porque Él, Señor, puso en Él toda autoridad y la mayordomía, gloria a Dios, para que Él llevara a cabalidad lo que el Señor había puesto en sus manos, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios lo comisionó para llevar este evangelio. Así que Pablo no se queda con eso, hermanos, sino que Pablo también comisiona. Por eso usted ve que la palabra de Dios nos habla de dos personas que él comisionó, que eran sus discípulos, y en este caso Timoteo, el cual él le dijo: tú eres mi hijo verdadero, ¿verdad? El hijo de la fe verdadera. Y a Tito, ¿verdad? Que también le dijo, ¿verdad? Tito era el verdadero hijo en la comunión de la fe, dice la palabra de Dios. Así que vamos a buscar primero Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo. Vamos a buscar la palabra en Primera de Timoteo, y como él los va a capacitar, él los va a advertir de muchas cosas que pueden suceder, ¿sí? Sabiendo ya lo que estaba en el ambiente y lo que estaba pasando. Así que él va a Timoteo, gloria a Jesús, y le advierte, como también le advierte a Tito. Timoteo estaba ¿dónde? En Éfeso, porque él era el pastor en esa iglesia, en una de las iglesias de Éfeso, o el supervisor también, gloria a Jesús. Entonces él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato ¿de qué? De Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Miren el saludo de Pablo a su hijo Timoteo, ¿verdad? Lo llama hijo porque lo estaba instruyendo. Y él empieza y pone, y él dice: gracia, misericordia y paz. Aquí tenemos que notar algo, que los judíos, el saludo de los judíos es shalom, que significa paz. Pero Pablo hace hincapié aquí y empieza hablando primeramente que Timoteo, verdadero hijo en la fe, dice: gracia y misericordia y paz. Por último, esto es muy importante. Entonces empieza a decirle y empieza a advertirle a Timoteo sobre las falsas doctrinas y que se tiene que cuidar de todo esto. Y miren, dice: como te rogué que te quedes en Efesio cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que enseñase, que no enseñase diferente. Mire, él estaba cuidando que las cosas se hicieran y que se enseñara correctamente y que no hubiera mezcla. ¿Ve? Dice: ni prestes atención a fábulas y genealogías innumerables que acarrean disputa, más bien, ¿verdad?, que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que Pablo le da estas recomendaciones a Timoteo con respecto a la iglesia que él estaba dirigiendo allá en Éfeso, y le da el cuidado, ¿verdad? Instruye a Timoteo, gloria a Dios, para que no enseñe o no enseñara o no permitiera que nadie enseñara una doctrina diferente, ni prestara a él ni ninguno de los que se congregaban con él pusieran atención a fábulas. ¿Saben qué fábulas? Cuentos, historias que no están en la Biblia. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que le encargaba que no permitiera esto dentro de la iglesia, y es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Por eso estamos haciendo esta enseñanza, hermanos, ¿verdad?
y le encarga que más bien seamos edificados, que la iglesia sea edificada ¿en qué? En fe, en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y Él claramente dice, porque este mandamiento, gloria a Dios, vamos a leerlo de nuevo. Santo y poderoso es el nombre del Señor Jesús. Porque este mandamiento tiene un propósito, dice, y es el amor, ¿sí? Es el amor. El andar en fe va a producir amor. El andar en el conocimiento del Señor, en la gracia, tiene que producir amor. Y todo lo que tú vayas a hacer, hazlo por amor, dice la palabra de Dios. No por pleito, no por contienda, hazlo por amor, dice la palabra. Así que Él le estaba diciendo, mira, hagan lo que hagan, hágalo por amor. Pero que este amor sea nacido de un corazón limpio, hermano. Y es lo que Dios pide y es lo que yo pido, hermano. Es lo que yo pido en el nombre del Señor Jesús. Que lo que hagamos, lo hagamos en amor, lo hagamos de un corazón limpio, ¿verdad? Lo hagamos de buena conciencia, hermano, porque eso es lo que agrada a Dios. Y de fe no fingida, hermanos. Yo creo que no tengo que explicar mucho, la palabra de Dios es bien clara aquí. Y el Señor empezó a hablarle y a decirle esto a Timoteo, que era su hijo amado. A Timoteo, que andaba en la misma visión de Pablo, hermano. Porque para poder que Pablo tuviera estos dos discípulos, ellos tenían que estar en la misma visión de Pablo, lo mismo que Jesús. ¿Por qué Jesús nada más escogió a 12 hermanos? Si tenía muchos que le seguían. Porque esos 12 eran los que el Señor iba a preparar, tenían el corazón, ya los había escogido para que fueran sus discípulos, estuvieran cerca de Él, hicieran las cosas que Él, pero que tuvieran la misma visión de Él. ¿Sí? Tener la misma visión es caminar en la misma dirección, hermanos. Es caminar en la misma dirección. ¿Sí? Gloria a Dios. Así que Pablo sabía que Timoteo era su hijo, gloria a Jesús, ¿verdad? En la fe. Tenía la misma fe, creía en la gracia de Dios, ¿sí? Por eso andaba predicando la palabra de Dios, hermano. Y hacía lo mismo que Pablo hacía. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que entonces vemos a un Pablo, gloria a Dios, llevando a sus discípulos Timoteo y Tito en la misma dirección, en la misma visión. Después vamos a hablar mucho más de ellos a fondo, ¿sí? La palabra de Dios aquí mismo, en Tito, para terminar ya, hermanos. Gloria a Jesús. Esta parte nos habla, y miren el saludo también, gloria a Dios, que el Señor le da a Tito. Vamos a empezar desde el 1:1. ¿Cómo se identifica Pablo? Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme que a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, según el amor, según la misericordia. Él dice, mira, yo soy un servidor de Cristo según, conforme a lo que me escogió Dios y al conocimiento de la verdad que ha puesto el Señor en mí, ¿verdad? Y él sigue diciendo en el 2, en la esperanza de la vida eterna, a través de Cristo, por Cristo, prometido desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y miren cómo se refiere a Tito. A Tito, ¿verdad? Que le está dirigiendo la carta, verdadero hijo, en la común fe. Tenían en común la fe, hermanos. Tenían la misma visión. Gracias, ¿verdad? Misericordia y paz. ¿Se está dando cuenta de el mismo saludo? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. No era igual al saludo
que usaban los judíos. Amén. Él desde allí empezaba a manifestarse, hermano. Empezaba a identificarse, ¿verdad? A quién él le servía y quién lo había llamado. Y él dice, mira, Tito, verdadero hijo en la común fe. Y es lo que las iglesias hoy en día, cada pastor debe anhelar, esos hijos en la común fe. Tanto a Tito como a Timoteo, el Señor los llamó verdaderos hijos en la fe. Y es lo que Dios quiere levantar en este tiempo, hermano. Verdaderos hijos en la fe, andando en amor y en una fe no fingida, sino en la fe del Hijo de Dios, en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La recomendación, gloria a Dios, para Tito, bendito es el nombre del Señor Jesús, fue esta: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sí? Tenía que corregir lo que estaba deficiente, y no solamente corregir, sino establecer, formar. Él había sido mandado, aleluya, a ordenar la iglesia, a escoger esos ancianos, esos cristianos maduros que le ayudaran como equipo idóneo. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que el Señor había puesto en él, la visión que había puesto en él. Y para eso ellos tenían que ser ordenados. Entonces Pablo envía a Tito a ordenar la iglesia porque estaba desordenada. Una de las cosas que hizo Tito por mandato de Pablo, ordenar la iglesia. Otra fue tapar la boca de los falsos maestros y de los falsos pastores. Y una última cosa, enseñar la sana doctrina. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Alabamos, bendecimos y glorificamos el nombre del Señor Jesús. En este tiempo el Señor nos ha mandado igual que a Pablo. Igual que Pablo mandó a Timoteo y Pablo envió a Tito, que eran sus discípulos, a hacer lo que tenían que hacer, a no dejarse engañar, a edificar la iglesia en amor, en fe, a no, gloria a Jesús, dejarse llevar por fábulas, por cuentos, por enseñanzas que no tenían nada que ver con la doctrina de Cristo. Los mandó también a corregir, ¿verdad? A corregir lo que había mal, la deficiencia que había dentro de las iglesias, y establecer a cristianos maduros en cada ciudad, dice la palabra de Dios, en cada ciudad, para que hicieran lo que tenían que hacer. En esta noche yo le doy gracias a Dios y le doy la gloria y la honra a Dios, hermanos, por esta enseñanza que el Señor nos dio hoy. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar, para que seamos celosos y de guardar la palabra de Dios, para que podamos instruirnos en esa palabra, para que veamos el amor de Pablo, gloria a Jesús, por la iglesia, por la obra de Dios, para que seamos celosos, sí, por la obra de Dios, pero con un celo santo, hermanos, aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir a otro, para capacitarnos en el amor de Cristo, para quizás sufrir las mismas cosas, Señor, aleluya, que sufrió Pablo, pero que sea por amor a Cristo. Hermanos, en el nombre de Jesús, les bendigo, les santifico en esta hora, y que toda bendición de lo alto descienda del Padre de los cielos. Que el Señor le bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén.